Como ya les había mencionado, vamos a hacer todo lo que es tubo y coraza de manera virtual porque el tema es muy amplio y lo presencial lo vamos a abarcar el resto de los intercambiadores, que a lo mucho haremos un ejercicio por cada intercambiador, porque si ustedes ven, han buscado en su bibliografía como tal, tales como el Donald Kering, Croft, todos esos libros, no hacen mención a los demás intercambiadores. Bien. Los de flujo, los de tanque enchaquetado, serpentín, placas, no, no hacen mención a esos intercambios. Siempre es la típica doble tubo, tubo y coraza y los de flujo cruzado. Bien, pero ya vamos a ver qué plantear ya para lo presencial. Bien, para este caso, en lo que es flujo perdón, los de tubos y coraza, es muy similar a lo que hemos visto en intercambios de doble tubo. Bien, partiendo obviamente del calor del sistema, que vamos a repetir lo mismo que hemos hecho anteriormente. Bien, para transferencias por calor sensible, ya sabemos que el calor es igual al flujo másico Cp y una variación de temperatura. Dependiendo de qué tipo de fluido sea, si es un fluido caliente o si es un fluido frío, va a variar en qué será su variación de temperatura. En cambio, para transferencia por calor latente, ya saben que el calor es igual al flujo másico del vapor por el calor latente. Y el calor latente simplemente es la variación de entalpía entre vapor y líquido. Bien. Luego tenemos el calor de dispositivo, que simplemente es el calor igual al coeficiente de diseño por el área de transferencia por el delta de temperatura. ¿Ok? Eso, sencillo, ¿no? Ahora ya saben lo mismo que en doble tubo, que aquí los cuatro calores son iguales. Bien, ya sean por calor sensible, ya sean por calor latente o por calor del dispositivo, en teoría, los cuatro calores tendrían o tienen que ser iguales debido a la ley de la conservación de la energía, ¿no? ¿Ok? Ahora, de aquí en adelante vamos a cambiar algunos términos, ¿no? En este caso, lo primero que cambia es que ya el delta de temperatura no va a ser igual a la media logarítmica del delta de temperatura. Bien, a esa media logarítmica se le multiplica sí o sí su factor de corrección. Bien, el factor de corrección depende de varios factores, aunque sea muy redundante. Bien, pero en cambio el media logarítmica se mantiene el mismo, con la única diferencia que la media logarítmica para los tubicorazas siempre van a ser igual o siempre va a seguir un comportamiento a un intercambiador en contracorriente. ¿Ok? Aquí ya no manejamos lo que es el flujo en paralelo. Siempre en la media logarítmica la manejamos en un flujo en contracorriente. ¿Ok? Ahora, para el factor de corrección, ustedes se tienen que ir sí o sí a las tablas o a la figura del 18 al 23 del libro de procesos de transferencia de calor de Donald Kern. Bien, ya aplicado un ejercicio, vamos a ver cómo son justamente esas figuras. Bien, pero para su lectura necesitamos encontrar sí o sí las variables S y la variable R. Bien, ambas variables sí están medidas en función a las temperaturas. Bien, obviamente, si hace falta una temperatura, no vamos a poder calcularlo. Así que sí o sí es un requisito tener las cuatro temperaturas. ¿Ok? Ahora, en cuanto al área de transferencia, okay, va a cambiar un poco lo que es la nomenclatura. Bien, ya sabemos para que D sub I es el diámetro interno ahora del tubo central, D sub O es el diámetro interno del tubo central, el diámetro externo, perdón, y D sub I mayúscula es el diámetro interno de coraza. ¿Ok? Eso es lo que va a cambiar un poco en cuanto a su nomenclatura.
Ahora, en cuanto al área de transferencia, nosotros ya no evaluamos un tubo, tenemos que evaluar un conjunto de tubos, porque ya, como habrán visto con el ingeniero, un intercambiador de tubo y coraza no está conformado por un tubo recto. Bien, está conformado por un N cantidad de tubos, dependiendo del intercambiador, con el propósito de tener una mayor área de transferencia, por ende vamos a tener un mayor intercambio energético, ¿no? Bien, entonces, pero para el área de transferencia, simplemente evaluamos un tubo, bien, que sería pi por longitud por el diámetro externo, tal y como lo hemos visto en doble tubo, pero a ello le tenemos que multiplicar la cantidad de tubos que tendría dentro del intercambiador. ¿Ok? Ya hablo de la cantidad de tubos totales, no de la cantidad de tubos por paso, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, para el coeficiente de transferencia es el mismo caso que lo que hemos visto en doble tubo. ¿Bien? Sabemos que el coeficiente de transferencia de diseño simplemente es igual a 1 sobre la inversa del coeficiente teórico más el coeficiente, el factor de incrustación en el lado de los tubos más el factor de incrustación en el lado de la coraza. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular el coeficiente de diseño, tengo que conocer, ya saben, los coeficientes de convección en la zona de los tubos, como el coeficiente de convección en la zona o en la coraza. Bien. Ahora, en cuanto a la zona de los tubos, seguimos casi el mismo caso. Primero tengo que calcular el reino. Bien, pero el reino le está en función a la velocidad másica. Yo sé que la velocidad másica es flujo másico por el área total de flujo, ya no el área parcial o el área de un tubo. Entonces, yo ya sé que el área total de un tubo simplemente es igual al número de tubos totales por el área de flujo de un tubo dividido entre el número de pasos que tienen los tubos dentro del intercambiador. ¿Ok? Y ya sabemos que el área de flujo de un tubo es pi cuarto de diámetro interno al cuadrado. Bien. Ahora, una vez que tenemos calculado el área de flujo de un tubo, podemos calcular el área total multiplicando también esas dos variables. ¿Ok? Una vez que calculamos el área total, podemos calcular la velocidad másica y por ende vamos a tener el Reynolds. Una vez que conocemos el Reynolds, podemos hallar el factor de fricción de acuerdo a qué tipo de comportamiento tiene el mismo. Bien, ya saben que si es un flujo de régimen laminar, simplemente es 64 sobre el Reynolds. En cambio, si el flujo se comporta en régimen turbulento, sí o sí vamos a tener que ocupar Colebrook. Ahora, a ello tenemos que evaluar también el tema del número de tubos. ¿Ok? Perdón, el tema del número de Nusselt. ¿Ok? Dependiendo de qué tipo de comportamiento tenga el fluido, podemos calcular el número de Nusselt, ya sea con régimen laminar como por régimen turbulento. En cambio, el de régimen laminar simplemente se basa en el Reynolds, diámetro interno del tubo central, dividido entre la longitud del intercambiador, multiplicado por el número de Pram. Bien, y esto tenemos la relación de corrección, que simplemente es la viscosidad del fluido con el que estamos trabajando dividido entre la viscosidad del mismo fluido, pero medidos a la temperatura de la pared. ¿Okay? En cambio, si es Reynolds con régimen turbulento, ocupamos el mismo que hemos visto en doble tubo. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos el Nusselt, podemos calcular el coeficiente de convección en la zona de los tubos reflejado al diámetro externo. Bien, simplemente con la conductividad y el diámetro externo. Ahora, para el análisis de la coraza, ¿ok? Simplemente sabemos que el reino en la coraza es la velocidad másica por el diámetro equivalente dividido entre la viscosidad
absoluta o la viscosidad dinámica. Bien, pero ya sé que la velocidad másica es igual a flujo másico sobre el área total de flujo en la coraza. Ahora, el área total de flujo en la coraza simplemente es el diámetro interno multiplicado por la diferencia que tenemos entre el número, perdón, la distancia que tiene de tubo a tubo dentro del intercambiador menos el diámetro externo del mismo tubo. Bien, multiplicado por la distancia de deflector a deflector, todo eso dividido entre la distancia que tiene de tubo a tubo. Bien, eso significa cada variable. Bien. Por lo general, la nomenclatura en coraza ya se reemplaza de la nomenclatura sub A, que era que representaba anillo, a la nomenclatura sub S. Bien, para lo que lo tomen en cuenta. Ahora, en cuanto al diámetro equivalente, va a depender mucho del tipo de arreglo que tengan los tubos dentro del deflector. Bien, eso ya se los habrá explicado el ingeniero. Bien, existen dos tipos de arreglo, el arreglo cuadrado y el arreglo triangular. ¿Ok? Para ambos, sí o sí vamos a necesitar la distancia que hay de tubo a tubo y el diámetro externo del tubo central. Bien. Una vez que ustedes tienen esos datos, pueden calcular de acuerdo al arreglo cuál sería su diámetro equivalente. Obviamente el problema les tiene que decir qué tipo de arreglo tiene el intercambiador. Luego tenemos el número de Nusselt. Bien, para el número de Nusselt, por lo general trabajamos solamente con una sola variable, que es 0,36 por el Reynolds en la coraza elevado a 0,55 por el número de Pra o la raíz cúbica del número de Pra multiplicado por el factor de corrección elevado a 0,4. Bien. Ahora, espérenme un ratito. Ya. El detalle aquí, incluso el ingeniero les habrá dicho que en el caso de la coraza solamente evaluamos un comportamiento. Bien, porque recuerden que la coraza viene acompañado por deflectores. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la función principal que tienen los deflectores en cualquier equipo? A ver si alguien puede responder. Eso lo han visto más en operaciones 1 e incluso el ingeniero les habrá explicado cuál es su función de los deflectores en la coraza dentro del intercambiador. Si ¿No alguien, son los que sostienen los tubos? aparte de eso, Crear turbulencia. exacto. En teoría, los deflectores, ya sea si estamos hablando de agitación, ya sea en este caso en los intercambiadores, es de generar turbulencia en la trayectoria del fluido. ¿Ok? Entonces se espera que el fluido tenga un comportamiento turbulento. Ya saben que en transferencia el comportamiento turbulento es vamos a obtener una mayor transferencia. ¿Ok? Entonces, aquí, si hablamos de coraza, se espera que el fluido siempre tenga un comportamiento turbulento. Bien, ¿y ustedes cuándo se dan cuenta que un fluido puede tener un comportamiento turbulento o no? A ver, ¿cómo ustedes se pueden dar cuenta que un fluido se puede comportar con el régimen turbulento o se puede comportar en el régimen laminar? ¿Número de Reynolds? No, es una variable. Cuando, por ejemplo, cuando va a una velocidad alta. Ya, va relacionado con eso. Bien, por lo general, ¿qué variable es la que les indica la resistencia del movimiento de un fluido? Pues, Las acciones. ¿cómo?
Las fricciones. No. Pues qué variable o qué propiedad tiene el fluido que les indica que es la resistencia a su movimiento. La viscosidad. ¿Ok? Ustedes saben que un fluido muy viscoso se resiste más al movimiento que el mismo. En cambio, si vamos a tener un fluido con baja viscosidad, entonces el fluido no va a ofrecer ningún tipo de resistencia dentro de su trayectoria. ¿Ok? Entonces, normalmente en la zona de la coraza se toma como referencia a la viscosidad del agua. ¿Ok? Por lo general siempre se espera que la viscosidad del fluido que circule por la coraza sea una viscosidad igual o menor que la del agua. Bien, una vez que ustedes cumplen esa teoría, entonces nosotros podemos simplificar este factor de corrección. Bien, y casi siempre en cualquier ejercicio ya van a ver que se cumple. Bien, debido a que obviamente en intercambiadores eh, el deflector lo que genera es turbulencia. Bien, y también se espera que el fluido que circule por la coraza sea un fluido de baja viscosidad o alta. Bien, también, por ejemplo, un gas o el gas en sí ofrece resistencia a su movimiento o no ofrece resistencia. Que un fluido, que un líquido. Que yo sé. Bien, por lo general, obviamente el gas no ofrece mucha resistencia, ¿no? Porque incluso ustedes colocan el gas en una tubería y si, qué sé yo, a un extremo se encuentra abierto, ustedes saben que el gas se escapa en un 2x3, ¿no? No ofrece mucha resistencia. Por ende, también podemos analizar un gas o un vapor por la coraza. Bien, por lo general, cuando un gas o un vapor entra por la coraza, ese suele ser un equipo como condensador. Bien, ya vamos a ver más adelante lo que son condensadores. Y van a ver que el vapor entra por la coraza y el líquido entra por los tubos. ¿Ok? Así que eso pasa. Por eso les dije que en la zona de la coraza, por lo general, entran fluidos de baja viscosidad para que siempre se genere turbulencia. Bien, una vez que tenemos el NuSet, podemos calcular ya es lo que es el coeficiente de transferencia por convección en la zona de la coraza. Y ya que tenemos el NuSet, la conductividad y el diámetro equivalente que tiene el, el intercambiador de acuerdo a la regla. Bien, y una vez que tenemos ambos coeficientes de convección, ¿ok? Podemos calcular fácilmente lo que es el tema del coeficiente de diseño. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Entonces, nosotros sabemos que es laminar o turbulento y por la viscosidad. Ujú. O sea, de tanto que han resuelto, ustedes han visto un fluido. Incluso si ustedes agarran cualquier ejercicio, aumenten la viscosidad, ya no trabajen con una viscosidad, digamos, como el agua, que es 1 por 10⁻³ Pónganle directamente 1, ya, sin decimal, entero. Es un fluido de alta viscosidad, ¿no? Entonces ya van a ver que su reino le sale poco, o sea, le sale muy, muy bajo.
es un comportamiento laminar. En cambio, si la viscosidad mientras más baja sea, mayor turbulencia le va a generar. ¿Ok? Porque obviamente el fluido no ofrece tanta resistencia a su movimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, está claro. Bien. Entonces empecemos. A ver, ¿dónde está acá? Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio completo, ¿no? Entonces, para este ejercicio se desea enfriar 15.2 kilogramos por segundo de un solvente orgánico desde 82 grados Celsius hasta 49 grados Celsius, utilizando 12.6 kilogramos por segundo de agua disponible a 16 grados Celsius. Debido al poder convectivo del agua, esta circula por los tubos. Con este fin, se usa un intercambiador de calor con 2 pasos de coraza y 4 pasos por los tubos. Bien. Los tubos son de 1 pulgada de diámetro nominal, cédula 14 BWG, con espaciado de tubos de 1,25 de pulgada, con un diámetro interno de coraza de 31 pulgadas y espaciado de deflectores de 6.2 pulgadas, con un arreglo cuadrado. El número de tubos es de 380 y una longitud de cada tubo es de 3.7 metros. La caída de presión máxima permitida es de 68.95 kilopascales. Calcúlese, inciso A, la resistencia total de incrustación e inciso B, la caída de presión en ambos fluidos. Bien, antes de empezar, ¿han hecho algún ejercicio de tubos y corazas con el ingeniero? ¿O solo han hecho... o hicieron algo práctico con él hasta ahorita? Creo que solo uno, un solo ejercicio de tubo y coraza. ¿No hizo? Sí, creo que era algo de la salmuera, algo así. Empezaba el ejercicio. Hizo uno de método de eficacia. Solo eso nomás. Ya. Sí. Entonces vamos a hacer hasta otro. Ok. Entonces empecemos. Con la parte de la interpretación del dato, aquí tienen que leer, bueno, en este caso vamos a hacer un ejercicio completo, tienen que ver qué es cada variable. Bien, por lo general en los intercambiadores de calor, tienen que estar atentos mucho al tipo de arreglo que tiene el mismo. Bien, por lo general siempre el paso por coraza es menor que el paso de los tubos. ¿Ok? Incluso van a ver en nomenclaturas de algunos libros que directamente van a mencionar una nomenclatura así. O directamente así. Bien. Si ustedes ven en los libros, en especial los del Donald Care, van a ver que maneja mucho esa nomenclatura. Bien, y ya con lo que les acabo de decir, siempre el número de pasos en la coraza es menor que el paso de los tubos. Entonces, obviamente que para esta de acá,
vamos a tener un paso por la coraza, 2 pasos por los tubos. Igual acá. Si el número es menor, entonces pasos por la coraza. Vamos a tener 2 pasos por la coraza, 4 por los tubos. Lo mismo acá, vamos a tener 4 pasos por la coraza o 8 por los tubos. Bien. Luego manejamos las mismas variables como el diámetro nominal, bien para el tubo central, con la única diferencia que aquí en intercambiadores de doble tubo manejamos más tuberías de cobre que las de tuberías de acero. ¿Okay? Ya les había explicado para doble tubos que el calibre o la cédula BWG hace referencia a cobre. Bien, con espacio de tubos de 1 y 1/4 de pulgada. Yo les había dicho que manejamos aquí la nomenclatura de el espacio que tiene de tubo a tubo, o aquí como lo dice, el espacio de los tubos 1 y 1/4 de pulgada, con diámetro interno de coraza de 31 pulgadas y el espacio de los deflectores de 2.6 en arreglo cuadrado. Ahora, ¿qué cosas tendrían que buscar en tabla y qué cosas simplemente tendrían que convertir a unidades internacionales? Bien, por el tema de diámetros, obviamente que sí van a tener que usar tabla. En cambio, cuando uno habla de espacio de tubos, espacio de deflectores, bien, simplemente hay que convertir ese dato que está en pulgada en metros, nada más. ¿Okay? Ahora nos pide calcular resistencia total y nos pide calcular caída de presión. Bien. Ahora, lo que me falta es hacer el diagrama. La forma de cómo diagramar un intercambiador es esta. En este caso tenemos un intercambiador que tiene 2 pasos por la coraza, 4 pasos por los tubos. ¿Ok? Entonces, esta es la forma convencional. En este caso tenemos que ingresa por la coraza el fluido caliente a 15.12 kilogramos por segundo a una temperatura de 82 grados Celsius. Bien, vamos a tener que el mismo fluido sale de la coraza a 49 grados Celsius con la misma cantidad de materia. En cambio, el fluido frío ingresa por la coraza, pero por los tubos a 12.6 kilogramos por segundo a una temperatura de 16 grados Celsius. Desconocemos la temperatura a la salida. Bien, entonces, en cuanto a propiedades físicas, aquí el ingeniero normalmente les da las propiedades. Este es un caso en donde justamente, por ejemplo, este es un modelo de examen que se daba en verano cuando el ingeniero daba esa materia, en donde simplemente les da todos los datos como lo que han visto en su examen parcial. En base a una temperatura media tenemos densidad, viscosidad, calor específico, conductividad y el número de Pra. Bien, lo mismo para el agua. Vamos a tener igual, el ingeniero les proporciona datos de densidad, viscosidad, calor específico, conductividad y Pra. Bien, para que no vengan tanto el tiempo buscando en tablas. O si no, directamente les va a decir un solvente orgánico. Bien, pueden mencionar que es etanol o metanol o algún otro compuesto orgánico que fácilmente puede encontrarse en tabla. ¿Ok? Y hallar sus propiedades físicas. Ahora, en cuanto a datos de tubo, sí, eso lo van a tener que encontrar en tabla. Tenemos un diámetro nominal de 1 pulgada de calibre B14 BWG, entonces se van a la tabla 10 de proceso de transferencia de calor del Donald Care con un diámetro interno de 0.021 metros y un diámetro externo de 0.025. Tenemos una longitud de datos de problema de 3.7 metros por tubo y un número total de tubos de 380. Bien, para la rugosidad se van ustedes a la tabla 8.2 de mecánicas de fluidos del Robert Mott. Bien, ya saben que es cobre, entonces su rugosidad sería 1.5 por 10 a la menos 6. Bien, en cuanto a diámetros de coraza,
simplemente ya tenemos lo que es el diámetro interno, habría que convertirlo. El tipo de arreglo sabemos que es cuadrado, el espacio de los tubos no lo proporciona. El problema, pero en pulgadas, habría que convertirlo en metro y el espacio de deflector es el mismo. Bien, ahora, el detalle aquí ya vamos a ir resolviendo paso a paso. Y es muy similar a lo que se resuelve en los doble tubos. Bien, antes de hacer un análisis a profundo, porque nos pide calcular el coeficiente con el factor de incrustación total, o pocas palabras, es el factor de incrustación. Bien, tengo que ver si tengo todos los datos del problema. Bien, tanto flujo másico como temperaturas. En este caso, se ve de que desconozco la temperatura a la salida del fluido frío. Bien, pero como tengo todos los datos de entrada y salida del fluido caliente, puedo calcular el calor. Y ya saben que como los calores son iguales, puedo, por medio de la ley de conservación de energía, calcular cuánto tendría que salir la temperatura en función a esa cantidad de calor. Bien, entonces calculando el calor desprendido por el fluido caliente, yo sé que es flujo másico por Cp, la variación de temperatura, en este caso temperatura de entrada menos salida. Reemplazo los datos que manejamos como flujo másico, calor específico y la temperatura, si vamos a tener que el calor del sistema en sí sería 1566 kilowatts. Bien, entonces ya tenemos calor del sistema, podemos calcular el calor o la temperatura que saldría en función a esa cantidad de calor suministrado. Entonces despejo la temperatura del fluido frío, reemplazo los datos que manejo como temperatura de entrada, calor específico, bien, y flujo másico, y voy a tener que la temperatura a la salida del fluido frío es de 45,76 grados Celsius. Bien, y con eso tendríamos las 4 temperaturas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Auxiliar, el ejercicio indica por dónde pasa el fluido frío y por dónde pasa el fluido caliente, o asumimos que el fluido caliente pasa por la coraza. No, les dice. Ahorita les muestro. A ver. ¿Dónde está? Acá está. A ver, debido al poder convectivo, el agua circula por los tubos. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro hasta aquí? El ingeniero dijo que hay dos métodos, método gráfico y analítico. El que vamos a hacer ahorita, ¿cuál es? ¿Analítico? Por lo general, cuando habla de método gráfico o analítico, hace referencia al método de eficacia, por si acaso. Porque imagino que ahí lo habrá mencionado. Hay una fórmula para calcular rendimiento, como también hay gráficas que me ayudan a calcularlo. Bien, para esta parte que es el método por media logarítmica, bien, el único momento que vamos a ocupar gráfica es para calcular el factor de corrección. De ahí es todo fórmula. Gracias. ¿Alguna pregunta más?
¿Todo claro? Sí, auxiliar. Bien. Entonces, recordando el objetivo del problema, calcular el factor total de incrustación. Bien, por eso sí vamos a ocupar la ecuación de diseño. Bien, o para hallar el coeficiente de diseño, que me dice que es igual a la inversa, o 1 sobre la inversa del coeficiente teórico más el factor total de incrustación. Si despejo justamente esa variable, voy a tener la inversa del coeficiente de diseño menos la inversa del coeficiente teórico. Entonces, sí o sí tengo que calcular primero el coeficiente teórico, ¿no? Yo sé que el coeficiente teórico tengo que analizar tanto tubos como coraza. Entonces, para calcular tubos o para partir en función a la zona de los tubos, voy a tener la velocidad másica perdón, la velocidad másica igual al flujo másico por el área total de flujo. Pero sé que el área total de flujo es el número de tubos totales dividido entre el área de flujo de un tubo sobre el número de pasos. Bien, reemplazo lo que equivale el área de flujo en un tubo, que es pi cuarto por el diámetro cuadrado, y reemplazo los datos que manejo. Tengo 380 tubos totales, tengo el diámetro interno, bien, y tengo el total de pasos que tienen los tubos, que son 4. Voy a tener que el área total de flujo es del 0.033 metros cuadrados. Bien. Entonces, con eso ya puedo calcular la velocidad másica. Simplemente sé que es flujo másico del fluido frío dividido entre la velocidad. En el área de flujo voy a tener que la velocidad másica es de 376.44 kilogramos sobre metros cuadrados por segundo. Entonces, con eso puedo calcular Reynolds, reemplazando lo que es velocidad másica, diámetro interno y la viscosidad del agua. Y voy a tener que el Reynolds en esta zona es de 10.169 adimensional. Bien, ya saben que mayor o igual a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento, y si es turbulento vamos a tener que ocupar Colebrook. Bien, para Colebrook sí o sí vamos a necesitar lo que es la rugosidad del material y el diámetro interno, e igual que el Reynolds anteriormente calculado. Entonces, una vez que reemplazamos los datos, vamos a tener que el factor de fricción en esta zona es el 0.030. Bien. Ahora, una vez que tenemos calculado el factor de fricción, podemos calcular el número de nuces para un sistema en régimen turbulento. Entonces, reemplazando los datos como el factor de fricción, el Reynolds y el número de Pra, bien, vamos a tener que el Nusselt es de 74.54 dimensional. Ahora, ya tenemos Nusselt con la conductividad del fluido con el que circula el tubo y el diámetro externo. Reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener que el coeficiente de convección es de 1804 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Bien, si lo convertimos a kilowatts, vamos a tener que el coeficiente de convección es de 1.8 kilowatts sobre metro cuadrado segundo. Bien, ahora, ¿hasta aquí dudas? ¿El número de Nuxe para flujo laminar es diferente o es la misma? Sí, es diferente. Ya les había mostrado en inicio que el flujo laminar tiene su fórmula y el flujo turbulento tiene otra. Nunca se ocupa la misma. ¿Alguna otra pregunta más? Bien.
Entonces ya tenemos calculado la zona de los tubos, vamos a tener que analizar zona de la coraza. Para hacer una coraza tenemos que partir calculando la velocidad másica. Entonces, primeramente tengo que calcular lo que es el área de flujo dentro de la coraza. Entonces, reemplazamos los datos como el diámetro interno, el espacio de los tubos, el diámetro externo de los tubos y el espacio de los deflectores. Bien, vamos a tener que el área de flujo dentro de la coraza es de 0.024 metros cuadrados. Entonces con eso lo vengo y lo reemplazo dentro de la fórmula más la velocidad del solvente en la zona de la coraza. Voy a tener que la velocidad másica es de 609.67 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Entonces, nuevamente eso vengo y calculo Reynolds. Bien, pero primero sí o sí tengo que calcular aparte lo que es el diámetro equivalente. Entonces, para el diámetro equivalente, primero tengo que saber qué tipo de arreglo tiene. Bien, y obviamente el problema me lo da que es de arreglo cuadrado. Entonces ya sé que el diámetro equivalente es igual a 4 veces el espaciado de los tubos elevado al cuadrado menos pi por el diámetro externo de los tubos al cuadrado igual. Todo eso dividido entre pi por el diámetro externo. Entonces, como justamente tengo esos datos, reemplazo entre la fórmula y voy a tener que el diámetro equivalente es del 0.025 metros. Bien, entonces con eso ya puedo calcular el Reynolds reemplazando lo que es la velocidad másica y la viscosidad. Y voy a tener que el Reynolds en la zona de la coraza es de 26.879. Ya saben, mayor a los 4.000 el sistema se comporta en régimen turbulento. Bien, entonces ya no vamos a calcular factor de fricción directamente a la fórmula de Nusselt. Bien, pero como vemos que en la zona de la coraza la viscosidad del solvente es menor o igual a la viscosidad del agua, por ende podemos simplificar dentro de la ecuación y simplemente tener Reynolds y número de Pra. Bien, entonces reemplazo directamente esos valores adimensionales y a tener que el número de Nusselt es 232.62 adimensional. Bien, yo tengo el Nusselt, vengo y lo reemplazo directamente en la fórmula del coeficiente de convección en la zona de la coraza, reemplazando Nusselt, la conductividad del material y el diámetro equivalente anteriormente calculado, y voy a tener que el coeficiente de convección es de 1249 watts sobre metro cuadrado según grados centígrados. Pero si lo convierto a kilowatts, voy a tener que la conductividad en la zona de la coraza es de 1.24 kilowatts sobre metro cuadrado grados centígrados. Bien, entonces como ya tengo calculado tanto en la zona de los tubos como en la zona de la coraza, vengo y los reemplazo dentro de la fórmula del coeficiente teórico y voy a tener que el coeficiente teórico hasta ahorita es de 0.73 kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. Bien, y con eso ya tengo calculado una variable para hallar el factor total de incrustación. ¿Dudas hasta aquí? No, auxiliar. Ya. El tipo de arreglo. ¿Era cuadrado? ¿Perdón? El tipo de arreglo se toma en cuenta igual. Claro. Para calcular el diámetro equivalente. Bien, el diámetro equivalente lo hemos hallado para el calcular el Reynolds y para calcular el coeficiente de convección en la zona de la coraza. Bien. Porque te acuerdas el arreglo o bien calculamos el diámetro equivalente con la fórmula de arreglo cuadrado o con la fórmula de arreglo triangular. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo claro? Sí.
Bien. Entonces, como ya tenemos calculado el coeficiente teórico, nos faltaría calcular el coeficiente de diseño. Y para calcular el coeficiente de diseño, sí o sí, nos vamos a ir por la fórmula de diseño. Me dice que el calor es igual al coeficiente de diseño, área de transferencia y la variación de temperatura. Entonces, primeramente vamos a calcular el área de transferencia, que me dice que es el número de tubos totales dividido entre pi por la longitud por el diámetro externo. Bien, y como tenemos esos datos, como el número de tubos totales, que son 380 tubos, la longitud de un tubo, o la longitud directamente del intercambiador, que es de 3.7 metros, y el diámetro externo, que es de 0.025 metros. Bien, entonces con eso calculamos y vamos a tener que el área de transferencia es de 112.19 metros cuadrados. Ahora, con el tema de la variación de temperatura, primeramente tenemos que calcular o realizar es un perfil. Y vamos a tener una temperatura de entrada de 82 y una temperatura de salida de 49. En cambio, para el fluido frío, una temperatura de entrada de 16 y una temperatura a la salida de 45.70. Entonces, yo sé que el delta de temperatura es igual al factor de corrección multiplicado por la media logarítmica. Pero la media logarítmica lo calculamos igual que un fluido en régimen, pero en fluido en contracorriente. Entonces reemplazamos los datos de acuerdo al perfil de temperatura y vamos a tener que la media logarítmica es de 34.59 grados centígrados. Ahora lo que nos falta calcular es el tema del factor de corrección. Y para eso primero tengo que calcular lo que es la variable S y la variable R. Primeramente para la variable S, que simplemente es la variación de temperatura entre el fluido frío dividido entre la variación de temperaturas de entrada para el fluido frío como para el fluido caliente. Entonces, resolvemos eso y vamos a tener que la variable S es del 0.45. En cambio, para la variable R es la diferencia de temperaturas del fluido caliente sobre la diferencia de temperatura del fluido frío. Entonces, justamente reemplazamos estos datos y vamos a tener que la variable R es de 1.1 adimensional. Bien. Entonces, para ello necesito, sí o sí, sabiendo que R y S esos valores, que me vaya a la figura 19 en proceso de transferencia de calor de Donald Kerr, donde me habla netamente para un sistema de 2 pasos por la coraza y 4 más pasos por los tubos. Bien, para eso me servía justamente el manejo de las figuras que le había mencionado. Bien. Ahora, una vez que tenemos justamente las variables R y S, primero tengo que encontrar. Sobre el eje X se encuentran los datos de S, porque por lo general no suelen ser menores a la unidad. En este caso tenemos 0.45 y tenemos que extender una línea a 90 grados hasta que la misma intersecte con la curva de la variable R. Por si acaso todas las curvas son variable R. Bien. En este caso, R me dice que es de 1.1. Tenemos que buscar más o menos dónde sería 1.1. Y si se notan y se dan cuenta, no está definida. Entonces, ahí ustedes tienen que tomar una decisión. Bien, o bien trabajan con 1.0 o bien trabajan con 1.2, dependiendo del caso, o ustedes aproximan más o menos dónde sería 1.1. En este caso ya sabemos que 1.1 sería como que a la mitad de curva a curva. Entonces, trazamos una línea recta 90 grados hasta donde intersecte la curva de 1.1 que nos salió en R y procedemos a lecturar a 180 grados hacia la izquierda su factor de corrección, en este caso de 0.97. Por lo general, y el ingeniero incluso toma en cuenta que para un intercambiador sea óptimo o el adecuado para cualquier tipo de transferencia, se espera que el factor de corrección sea mayor o igual al 0.7. Incluso muchos toman en cuenta el 0.8. Ya cuando se presenta que es menor eso, entonces el intercambio directamente no es óptimo, va a tener un bajo rendimiento y no se recomienda trabajar con ese equipo. Obviamente que si un equipo trabaja a bajo rendimiento, entonces necesita mayor cantidad de energía para que se llegara a completar la transferencia. Bien.
Entonces, como ya tenemos calculado el factor de corrección, puedo calcular fácilmente el delta de temperatura. Reemplazo lo que equivale al factor de corrección, que es el 0.97, y la media logarítmica que lo tengo calculado, voy a tener que el delta de temperatura es de 33.55 grados centígrados. Bien, entonces como tengo la área de transferencia, el delta de temperatura, simplemente me queda despejar lo que es el coeficiente de diseño. Sé que simplemente que me va a quedar calor sobre área de transferencia y el delta de temperatura. Entonces reemplazo esos datos que manejo como la variación de calor, el área de transferencia y el delta, y voy a tener que el coeficiente de diseño es el 0.41 kilowatts sobre metro cuadrado grados centígrados. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿O quedó claro? Yo tengo una duda de las gráficas. Dime. No sé si puedes ir para atrás Ya. en la gráfica. A ver. Ya. Dime. Una más atrás, creo que es la gráfica, pero un poco más, con una parte de abajo que indica unas cosas. Eso. Ya. Yo la duda que tenía, porque esto igual me confundió un poco cuando explicó el ingeniero, es lo mismo que le preguntaba si el fluido caliente siempre iba a estar en la coraza por esto de que en la misma gráfica te indica que va por la coraza. O digamos, si el fluido caliente va por los tubos, ¿cambiaría la fórmula de R y S o se mantienen igual? No, no, no. Es la misma. Sin importar qué tipo de arreglo o qué tipo de fluido se esté trabajando, la fórmula de R y S se mantiene igual. Bien. Es que más que todo, si ustedes han leído el Donald Clean incluso, su teoría habla más de condensadores. Bien. No hablan tanto como la transferencia en sí de calor sensible. Bien, por eso ya van a ver más adelante que en condensadores siempre el fluido caliente va por la coraza. Bien, por el mismo caso que les expliqué, que un gas o un vapor genera o tiene menor densidad, menor viscosidad. Bien, así que estas gráficas sí son para condensadores. O bueno, la teoría que maneja el libro es netamente teoría para condensador, que es la misma que para un fluido o para cuando se trabaja con líquidos, ¿ok? Con la diferencia que cambia algunas cosas que vamos a ver más adelante, incluso que facilitan más todo este proceso largo. Bien, pero en cuanto a fórmulas de R y S, sin importar que arreglo así sea de un paso por la coraza, 2 por los tubos, o más exagerado, de 4 por la coraza y 8 por los tubos, la fórmula de R y S va a seguir siendo la misma. Bien, porque solamente se basan en temperaturas. ¿Ok? Recuerden que ustedes están diseñando un intercambiador para que les cumpla los parámetros de un proceso. Bien, ustedes van a ver en la industria que van a tener esta cantidad de masa a tratar. Bien, y inicialmente entra a cierta temperatura y desean o necesitan que el mismo fluido salga a esta temperatura. Bien, solamente con el tema de temperatura, porque obviamente el intercambiador se habla de temperaturas de entrada o de salida. En base a eso, a esas variables de operación, ustedes ya hacen su diseño. Bien, entonces para que tengamos estas cantidades de materia, más esta temperatura, entonces tengo que ver qué necesita mi intercambiador, qué dimensiones, qué tipo de arreglos y así. Bien. Por eso les dice, sin importar qué tipo de arreglo sea, las temperaturas nunca cambian, a no ser que el problema les diga. Por ende, estas fórmulas de R y S se mantienen constantes. Bien. Sí, le preguntaba porque el ingeniero hizo ese ejercicio de método de eficiencia Ujú. y nos mandó a intentar resolverlo de esta forma, con la media logarítmica. Ya. Y por ejemplo, ese creo que me salía mayor a 1 y, o sea, no me daba con la gráfica. Y por ejemplo, en el ejercicio del ingeniero, el fluido caliente es el que pasa por los tubos, no, Bien. no pasa por la coraza.
Entonces quería saber si eso era lo que afectaba o no, por eso le preguntaba. No, no tendría que afectar en sí. Y qué raro que la variable S te salga mayor a la unidad. Es raro, pero casi siempre es menor a la unidad. Es como una fracción. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, si ya tenemos el coeficiente de diseño, entonces ya puedo calcular el factor total de incrustación, que simplemente es de reemplazar las dos variables dentro de la fórmula. Bien, y voy a tener que el factor total de incrustación es de 1.04 metros cuadrados grados centígrados sobre kilowatt. Bien, sencillo. Lo más complicado era justamente calcular el coeficiente teórico o el coeficiente de diseño. Ahora, para la caída de presión, ya sea en la zona de los tubos o en la zona de la coraza, presenta esta fórmula. Bien. Para la caída de presión en los tubos es muy similar a lo que hemos visto anteriormente, tomando en cuenta obviamente los accesorios. Bien, entonces ya sabemos que la caída de presión es igual al factor de fricción de los tubos multiplicado por el número de pasos en los tubos multiplicado por la longitud sobre el diámetro interno multiplicado también por la velocidad máxima al cuadrado dividido entre 2 veces la densidad más 4 veces el número de pasos en los tubos multiplicado igual por la velocidad máxima al cuadrado sobre 2 veces la densidad. En cambio, en la coraza vamos a tener el factor de fricción hallado de manera gráfica multiplicado por la cantidad de deflectores que tiene la coraza multiplicado también por el diámetro interno de coraza sobre el diámetro equivalente multiplicado por la velocidad máxima al cuadrado sobre 2 veces la densidad. Bien, entonces, primeramente para los tubos tenemos lo que es factor de fricción, la longitud del diámetro interno, la velocidad máxima y la densidad del fluido, sabiendo que el número de pasos en los tubos totales es igual a 4. Entonces simplemente lo reemplazo dentro de la fórmula, todos los datos dentro de la fórmula, simplificando unidades, metro con metro se van, kilogramos con kilogramos se van. Bien, metro cuadrado sobre metro a la, pero metro al cubo sobre metro a la cuarta se simplifica y voy a tener segundo. Bien, y voy a tener que la aquella de presión en los tubos es de 2673 pascales. Bien, y si lo llevamos a kilopascales, vamos a tener que la caída de presión es de 2.67 kilopascales. Y según el problema, la caída de presión permitida es de 68.95 kilopascales. Bien, que la caída mínima que recomienda las normas de diseño tema. ¿Okay? En cambio, para la coraza, desconocemos el factor de incrustación, el factor de fricción en esta zona, el diámetro interno de coraza sí lo tenemos, el diámetro equivalente igual, la velocidad máxima en la zona de la coraza lo tenemos, igual que la densidad. Desconocemos, como les dije, el factor de fricción en la coraza y el número de deflectores. Bien, para el tema del número de deflectores, o la variable n más 1 va a ser igual a la longitud total del intercambiador dividido entre el espacio que tienen los deflectores. Bien, entonces reemplazo justamente lo que equivale a la longitud total del intercambiador o la longitud total del tubo, que es de 3.7, y el espacio que hay de deflector a deflector. Entonces, vamos a tener que el espacio de los deflectores es de 23.4. Entonces, redondeado va a ser obviamente a su inmediato superior, que en este caso sería 24. Entonces, al tener 24 deflectores,
Bien, en total serían 23. Vamos a calcular lo que es el factor de fricción. Para el factor de fricción, en la zona de la cuerda se lo halla de manera gráfica. ¿Ok? Entonces se van a la figura 29 de proceso de transferencia de calor. Aquí esta gráfica se llama factor de fricción lado coraza. Bien, con deflectores segmentados. Y aquí sí o sí voy a tener que calcular el Reynolds. En este caso el Reynolds me sale de 26.879. Bien, entonces serían 26.879, sería a esta altura más o menos, porque aquí me dice que es 20.000, aquí 3.000, 5.000 y 100.000. Entonces más o menos aquí puede haber margen de error, no es para que se asusten, si no les sale igual entre ustedes. Entonces, nuevamente, vean dónde serían los 26.000, ¿ok? Y se van a 90 grados hasta esta curva de acá. Una vez que ustedes tienen detectada esta curva, se van a 180 grados a lecturar su factor de, de fricción. En este caso vamos a tener un factor de fricción del 0.0018 pies cuadrados sobre pulgada cuadrada, porque recuerden que aquí las unidades están en eh, F al cuadrado sobre NI al cuadrado. Bien. Entonces, no me sirve el factor de fricción con unidades, tengo que sí simplificarlo. Y para simplificar simplemente tengo que ocupar el factor eh, de conversión. Yo sé que en un pie tengo 12 pulgadas, entonces como es unidad de área, lo elevo al cuadrado a ambos y voy a simplificar. Pie con pie al cuadrado se va y pulgada al cuadrado con pulgada al cuadrado. Simplifico y voy a tener que el factor de fricción en la zona de la coraza es del 0.2529. ¿Bien? Entonces, si ya tengo el factor de fricción en la zona de la coraza más el número de deflectores, simplemente lo reemplazo en la fórmula y voy a tener que la caída de presión en la zona de la coraza es de 45.900 pascales. Bien, eso en caída de presión vamos a tener, llevado en kilopascal, sería 45.9 kilopascales y eso está dentro del problema, que serían los 68.95 kilopascales, la cantidad mínima. Bien, y con eso tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro. Bien. Déjenme. Ok.